Buen día compañeros, mi nombre es Sailet Charri, mis compañeras Keira Díaz, Joanny de Aguas y Sandra Quintero les vamos a hablar sobre el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Las hormonas transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Ahora, ¿qué hace o cuál es la función del sistema endocrino? Primero, las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Este permite que las hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo. Segundo, las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. Y tercero, el sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Esto depende. ¿De qué depende? De la concentración de hormonas que ya haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias como pueden ser el calcio. Hay muchas cosas que afectan a las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones y los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales que hay en la sangre. ¿De qué partes consta el sistema endocrino? Bueno, aunque hay muchas partes del cuerpo que fabrican hormonas, las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes. La primera es el hipotálamo, luego sigue la hipófisis, luego la glándula tiroides, luego las glándulas paratiroides, después las glándulas suprarrenales y por último las glándulas sexuales, que vendrían siendo en el caso de la mujer los ovarios y en el caso de los hombres los testículos. La homeostasis es el equilibrio que se produce en un medio interno. Consiste en la tendencia que posee cualquier sistema, incluyendo los seres vivos, en adaptarse a los cambios y mantener un ambiente interno estable y constante. Este equilibrio se produce a partir de respuestas adaptativas que tienen como finalidad preservar la salud. La homeostasis se lleva adelante a partir de los procesos de retroalimentación y de control. Cuando se genera un desequilibrio dentro del organismo, esos dos procesos permiten recuperar el equilibrio perdido. La homeostasis se caracteriza por su continuidad, para lo cual necesita de los procesos de registro y regulación de diversos parámetros. Además, su eficiencia varía a lo largo del paso del tiempo en los seres vivos. En los organismos, la homeostasis depende tanto del medio externo, que vendría siendo el vínculo entre el ser vivo y el medio ambiente en el que se encuentra, como del medio interno, que es la generación y eliminación de determinadas sustancias o desechos. ¿Cuál vendría siendo la importancia de la homeostasis? Bueno, gracias a que la homeostasis aspira a la búsqueda del equilibrio en que los organismos no entran en estado de entropía, es decir, de caos. Si los procesos de homeostasis por algún motivo fallan, se produce la enfermedad o muerte del organismo. Si el organismo no logra mantener su normalidad, se produce una enfermedad que puede derivar en la muerte del organismo en cuestión. El hipotálamo es uno de los principales responsables del funcionamiento del sistema endocrino. Además, también está estrechamente relacionado con la glándula pituitaria, que produce y envía otras hormonas importantes. El hipotálamo y la glándula pituitaria trabajan de manera conjunta para controlar todo el sistema endocrino. Para ello, las glándulas que producen muchas hormonas del cuerpo. Esto incluye las glándulas suprarrenales, los riñones y la glándula tiroides.
A continuación, las hormonas secretadas por el hipotálamo incluyen la hormona antidiurética, que aumenta la cantidad de agua que los riñones absorben en la sangre. Hormonas liberadoras de corticotropina, que ayudan a regular el metabolismo y la respuesta inmune al trabajar con la glándula pituitaria y la glándula suprarrenal para liberar ciertos esteroides. Las hormonas liberadoras de gonadotropina, que le dicen a la glándula pituitaria que libera hormonas que mantienen funcionando a los órganos sexuales, los cuales son los ovarios y los testículos. La oxitocina, que participa en muchos procesos, incluida la liberación de la leche materna, la temperatura corporal y los ciclos de sueño de la madre. Las hormonas que controlan la prolactina, que le dicen a la glándula pituitaria que comience o suspenda la producción de leche materna en las madres lactantes. La hormona liberadora de tirotropina, que activa las tiroides, liberando las hormonas que regulan el metabolismo, los niveles de energía y el crecimiento del desarrollo. Hormonas de crecimiento. La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula endocrina que produce distintas hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento. Esto se conecta con el hipotálamo a través del tallo hipofisario. Se le conoce también como glándula maestra porque regula muchas de las actividades de otras glándulas endocrinas, tales como la tiroides, paratiroides, testículos, ovarios y suprarrenales, con el fin de lograr el funcionamiento correcto del organismo. Eje hipotálamo-hipófisis. Una de las funciones más importantes que todos los organismos deben llevar a cabo es el de la homeostasis, es decir, la mantención de un equilibrio en los distintos factores que lo afectan. En los hombres, así como en muchos otros organismos, existen principalmente dos sistemas que afectan a la homeostasis: el sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos tienen en común una función de comunicación. Esto permite que los distintos órganos del cuerpo tengan información suficiente para actuar de manera coordinada y que todos los esfuerzos que se llevan a cabo en el organismo tengan un mismo fin. Es necesario, sin embargo, que exista una conexión entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Esta está dada por dos núcleos que existen aproximadamente en el centro del cerebro: el hipotálamo y la hipófisis. Estos dos tendrán función nerviosa y función endocrina, de modo que conectarán los dos sistemas actuando como organizadores de ambos. El hipotálamo es un sector al interior del cerebro que tiene distintos núcleos de sustancia gris rodeados por sustancia blanca. El hipotálamo tendrá una función nerviosa mediante la regulación de distintos procesos, como son el sueño, la sed y el hambre, y la sensación de temperatura. Además, tendrá una función hormonal u endocrina que se relacionará en primer lugar con la coordinación de todo el sistema endocrino. Esto mediante la liberación de factores que viajarán desde el hipotálamo hacia la hipófisis para regular el sistema endocrino. Además, tendrá a su cargo la secreción de dos hormonas en particular: la oxitocina, que tiene que ver con el proceso del parto, y la antidiurética, que tiene que ver con la mantención de la presión arterial. La comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis será especialmente importante, y esta se va a dar por un sistema de vasos circulatorios particular llamado sistema porta. Esto quiere decir que existirá una red de capilares en el hipotálamo que luego se reunirán en una vena que llevará las hormonas secretadas en el hipotálamo directamente a la hipófisis, donde habrá una nueva red de capilares. Esta vena, distinta a la mayoría de las venas del cuerpo por conectar dos redes de capilares,
será llamada vena porta y significará un medio de comunicación directa entre estos dos centros. La hipófisis, por último, será la efectora de estos mecanismos de regulación. Tendrá dos lóbulos, un lóbulo posterior llamado neurohipófisis y un lóbulo anterior llamado adenohipófisis. La neurohipófisis llevará a cabo principalmente funciones del sistema nervioso. Es por esto que tendrá conexión directa con neuronas del hipotálamo. La adenohipófisis, por su parte, tendrá una función endocrina, ya que secretará distintas hormonas que irán a la mayoría de las glándulas endocrinas y a otros tejidos para coordinar toda la función de las hormonas en el cuerpo. En esta tabla se resumen las distintas hormonas que secreta la hipófisis. Como dijimos anteriormente, la adenohipófisis es la encargada de la regulación de todo el sistema endocrino, liberando distintas hormonas que van a ir a las glándulas endocrinas como son la tiroides, la glándula suprarrenal o las mamas, además de otras hormonas que van a ir a distintos tejidos para tener funciones efectoras propiamente tal. La neurohipófisis, por su parte, secretará las hormonas que ya han sido sintetizadas por el hipotálamo, la antidiurética y la oxitocina, que ya fueron mencionadas anteriormente. Glándula tiroides. Esta glándula tiene forma de mariposa y está localizada en la parte anterior del cuello, sobre la tráquea y justo debajo de la laringe. Es pequeña y blanda y puede ser palpada a través del contacto de la piel. Su función es producir, almacenar y liberar en la sangre hormonas conocidas como la T3, triiodotironina, y la T4, tiroxina. Estas hormonas son vitales ya que intervienen en el desarrollo del sistema nervioso y además regulan el metabolismo. La tiroxina es una hormona que ayuda a regular el sistema suprarrenal y juega un papel muy importante en el crecimiento normal y en el desarrollo, la capacidad de mantener un peso saludable y una estabilidad en el estado de ánimo. La triiodotironina es una hormona que afecta casi todos los procesos fisiológicos en el cuerpo, incluyendo el crecimiento y el desarrollo y el ritmo cardíaco. El funcionamiento de la tiroides depende de la cantidad de yodo que el cuerpo es capaz de asimilar cuando nos alimentamos. Y cuando hay falta de yodo, la tiroides no puede segregar de manera correcta las hormonas. Deben saber también que la tiroides no trabaja sola y para que funcione correctamente depende del trabajo conjunto con otras dos glándulas, el hipotálamo y la pituitaria, que también son responsables de la producción de hormonas. ¿En qué consiste la enfermedad de la tiroides? Debido al amplio campo de acción que tiene la glándula tiroides, no existe una enfermedad tiroidal, sino muchas enfermedades que se derivan de un mal funcionamiento de la tiroides. Y las más recurrentes son el hipertiroidismo. Aparece cuando la tiroides produce un exceso de hormona tiroidea y es más común en las mujeres que tienen la edad desde 30 a 40 años. El hipotiroidismo es lo contrario. Es cuando la glándula tiroidea no produce suficiente hormona tiroidea. Mayormente se produce cuando la tiroides no ha obtenido las cantidades necesarias de yodo. Esta enfermedad evoluciona muy lentamente y es normal que el paciente no se dé cuenta que tiene esta enfermedad hasta que los síntomas están avanzados. Las glándulas paratiroides son 4 glándulas pequeñas con el tamaño de una alberja, ubicada detrás de la glándula tiroides en el cuello. Su función principal es mantener el nivel de calcio en la sangre
dentro de ciertos límites. Esto ayuda a lograr un funcionamiento adecuado de los músculos y de los nervios, y también ayuda a mantener los huesos fuertes. ¿Cómo funciona? Cuando el nivel de calcio en la sangre es bajo, las glándulas producen PTH, prueba de hormona para tiroides. Esto indica al organismo que debe aumentar la cantidad de calcio en la sangre. Para ello, el cuerpo debe absorber más calcio de los alimentos a través del intestino o bien puede tomar calcio de los huesos. Cuando el nivel de calcio en la sangre es alto, las glándulas producen menos PTH. Esto indica al organismo que debe reducir la cantidad de calcio en la sangre. Anatomía de las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son pequeñas glándulas anexadas a la glándula tiroides, las cuales tienen función totalmente antagonista, que por su tamaño resulta difícil identificarlas o distinguirlas de un ganglio linfático. La actividad fisiológica de las glándulas paratiroideas es la de secretar la paratohormona, que ayuda a liberar calcio de los principales depósitos en los huesos, buscando mantener los niveles de concentración de calcio en sangre. Las glándulas paratiroideas se localizan en la cara posterior y medial de cada lóbulo de la glándula tiroides. Las hay en pares por cada lado, una superior de mayor tamaño, a comparación con la inferior, y constantes de forma circular y aplanada, y las inferiores, a las cuales pueden no estar presentes, son más pequeñas y de forma ovoide. Son de coloración que varía de un tono mostaza a amarillo. Debido a la relación que guardan con la glándula tiroides, estas son propensas a ser removidas en las extirpaciones completas de la tiroides. Entre las más importantes son que se encuentran en íntima relación con la cara posteromedial de los lóbulos tiroideos. Se localizan en el interior de la vaina peritiroidea, se relacionan con el eje aerodigestivo y se encuentran lateralmente al nervio laríngeo recurrente. Respecto a su vascularización, estas se hallan irrigadas primordialmente por las arterias tiroideas. Las paratiroides superiores obtienen aporte sanguíneo proveniente de las arterias tiroideas superiores, ramas provenientes de las arterias carótidas externas, y las paratiroides inferiores irrigadas por la arteria tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical. Las venas son tributarias de las venas tiroideas correspondientes a la vena tiroidea superior y la vena tiroidea inferior. La vena tiroidea superior que drena a la vena yugular interna y la vena tiroidea inferior que drena a la vena brachiocefálica izquierda o directamente a la vena cava superior. El drenaje linfático es proporcionado por los mismos que drenan a la tiroides hacia los ganglios cervicales profundos y hacia los ganglios paratraqueales, ganglios prelaringeos y ganglios pretraqueales. Glándula suprarrenal. Se trata de órganos complejos y multifuncionales, cuyas secreciones resultan esenciales para mantener la homeostasis. Las glándulas suprarrenal son dos y están ubicadas arriba de cada riñón. La glándula del lado derecho es más o menos triangular. La del lado izquierdo por lo general es más grande y tiene forma de media luna. Ambas glándulas están cubiertas por cápsulas de tejidos conjuntivos e insertan en un área grasa. En cuanto a su funcionamiento, cada glándula suprarrenal en realidad está formada por dos regiones que son médula y corteza suprarrenal. La médula es la parte interna, esta secreta hormonas como la epinefrina, o sea la adrenalina, que ayuda a controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sudoración y otras actividades reguladas también por el sistema nervioso simpático. La corteza en la parte externa de las suprarrenales segrega diferentes hormonas, incluidos los corticosteroides, que son las hormonas similares a la cortisona como el cortisol, y los mineralocorticoides, en particular la aldosterona, que regula la presión arterial y la concentración de sal y de potasio en el organismo. Glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales corresponden a dos glándulas endocrinas
que se encuentran ubicadas sobre ambos riñones. Si se hace un corte de estas, podemos observar que se separa principalmente en dos sectores: una médula o parte central y una corteza o parte periférica. Si bien las glándulas son completamente endocrinas, es decir, que cumplen la función de secretar hormonas, la función de la médula y la corteza será completamente distinta. La médula suprarrenal tendrá la principal función de tomar un aminoácido llamado tirosina y transformarlo en distintos tipos de catecolaminas, las cuales son hormonas tales como la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas en particular tendrán un efecto en la respuesta del organismo al estrés. De esta forma, la médula suprarrenal será la encargada de modular las respuestas al estrés. Por su parte, la corteza suprarrenal se divide en tres sectores, cada uno de los cuales tiene distinta estructura y función. El primero de ellos corresponde a la zona glomerular. Esta es la encargada de secretar mineralocorticoides tales como la aldosterona. Esta hormona en particular regula la reabsorción de sodio y de agua en los riñones para así participar en la regulación de la presión sanguínea. La zona fascicular, por su parte, secreta hormonas llamadas glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol. Esta hormona tendrá funciones en los mecanismos de inflamación y sistema inmune. La última parte de la corteza suprarrenal corresponde a la zona reticular. Esta secreta hormonas llamadas andrógenos, como por ejemplo la testosterona. Esta última es una hormona sexual causante de los caracteres sexuales secundarios en el hombre y que, si bien se produce mayormente en los testículos, en algunas etapas de la vida se producirá en pequeñas cantidades en la zona reticular de la corteza suprarrenal. Glándulas sexuales femeninas. Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas. La mujer tiene dos ovarios del tamaño y forma de una almendra, situados a ambos lados del útero. Los ovarios tienen dos funciones: secretar las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, que ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. Las hormonas femeninas son esenciales para que se produzca la fecundación, implantación, embarazo y parto durante la etapa adulta. Los estrógenos son hormonas femeninas producidas principalmente en los ovarios. Su función principal es la maduración del aparato genital femenino para hacerlo fértil. Glándula sexual masculina. El tamaño promedio de los testículos de un adulto es de 4 centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de ancho. Su función es producir espermatozoides y de las hormonas sexuales testosterona. Son órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino. Anatomía del aparato reproductor masculino. Testículos. Los testículos son los encargados de la producción de espermatozoides. Estos se encuentran dentro del escroto o saco escrotal. Los testículos también tienen como función liberar una hormona sexual masculina llamada testosterona. Epididimo. Es un tubo estrecho ubicado en la parte superior de los testículos. Allí se alojan y maduran los espermatozoides. Conductos deferentes. Son los conductos mediante los que se transportan los espermatozoides en el semen hasta el pene a través de la eyaculación.
Vesículas seminales. Son glándulas pares de forma lobulada que se ubican detrás de la vejiga urinaria, por arriba de la próstata y delante del recto. Los conductos de ambas estructuras se unen con la porción final de los conductos deferentes, dando origen a los conductos eyaculadores. Las vesículas o glándulas seminales poseen un epitelio secretor que produce un líquido viscoso rico en fructosa, monosacárido de alto valor nutritivo para los espermatozoides. Este fluido, además de nutrir, protege y estimula el desplazamiento de las células sexuales masculinas. Junto al líquido prostático conforman el fluido seminal. Próstata. Está ubicada al frente del recto. Es un órgano de tipo glandular que posee una forma de una castaña. Su función es la de segregar líquido seminal con el fin de proteger y nutrir a los espermatozoides. Glándulas pulvouretrales o glándulas Cowper. Se ubican debajo de la próstata. Tienen como función segregar un líquido alcalino, cuyo fin es el de neutralizar la acidez provocada por la uretra, para dar paso al semen antes de la eyaculación. Conductos eyaculadores. Se originan a continuación de conductos deferentes de cada lado y finalizan en la uretra prostática. Son pequeños tubos de 2 centímetros de longitud que pasan por el interior de la próstata, reciben las secreciones de las vesículas seminales y depositan todo el contenido en la uretra. Uretra. Conducto que tiene una longitud de 18 a 20 centímetros. Se inicia en la vejiga urinaria y cumple doble función: conducir la orina y el semen hacia el exterior durante la eyaculación. La uretra masculina posee 3 porciones llamadas prostática, membranosa y peniana. La uretra prostática recibe el semen de los conductos prostáticos y de los conductos deferentes. Tiene una longitud de 3 centímetros y atraviesa toda la glándula prostática. Uretra membranosa. Mide entre 1 y 2 centímetros de largo. Presenta un esfínter uretral externo formado por musculatura esquelética que permite controlar el reflejo de la micción. Está ubicado en la base del pene, inmediatamente por debajo de la próstata. Uretra peniana. Tiene una longitud de 15 centímetros de largo. Se proyecta por la cara inferior del pene y termina en el meato urinario externo. Pene. Es uno de los órganos externos del sistema reproductor masculino, junto con la bolsa escrotal. Tiene forma cilíndrica y ubicada en la parte anterior de la sínfisis púbica, por delante del escroto cuando está flácido. El interior del pene está compuesto por tejido eréctil, dispuesto en 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, ocupando toda la longitud del órgano. Los cuerpos cavernosos se sitúan por encima de la uretra y son los que llenan con mayor cantidad de sangre durante la excitación sexual. El cuerpo esponjoso, más pequeño que los anteriores, se halla en la parte inferior redondeada a la uretra, siendo su función evitar la compresión de la misma cuando el pene está erecto. Los ovarios son 2 órganos situados en la pelvis, uno de cada lado. Tienen el tamaño y la forma de una almendra, es decir, miden de 3 centímetros por 1.5 centímetros de diámetro aproximadamente. Su función es producir un óvulo cada mes. El páncreas tiene forma alargada y se divide en varias partes llamadas cabeza, cuello, cuerpo y cola. Mide entre 15 a 20 centímetros de largo. Su grosor es de 4 a 5 centímetros, con un peso de 70 y 150 gramos. Se encuentra por detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno, y junto a las glándulas suprarrenales. Su función es secretar al torrente sanguíneo varias hormonas importantes, entre esas la insulina y el glucagón. Estas hormonas trabajan en conjunto para mantener un nivel constante de glucosa o azúcar en la sangre y para mantener el suministro de combustible necesario para que el cuerpo produzca y conserve su energía. El páncreas.
El páncreas es un órgano importante del aparato digestivo. Está ubicado en la zona superior del abdomen, directamente detrás del estómago y junto al intestino delgado. En la mayoría de los adultos mide entre 6 y 10 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho. El páncreas se compone principalmente de una red de tubos o conductos pancreáticos que liberan líquidos hacia la parte superior del intestino delgado llamada duodeno. Anatómicamente, el páncreas se divide en 3 regiones: la cabeza, el cuerpo y la cola. El páncreas tiene 2 funciones, endocrina y exocrina. Su función endocrina es producir las sustancias químicas u hormonas que regulan la glucosa sanguínea, tal como la insulina. Su función exocrina es producir enzimas que ayudan a digerir los alimentos. La amilasa. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.